Voy a invitarles, hermanos, a leer un poquito de la palabra, ¿verdad? Con un poco que leamos, pero es de gran bendición, porque la semilla que queda sembrada en nuestros corazones es una semilla que va a dar fruto, y Dios lo declaró así, amén. Quiero que me acompañen al Evangelio de Lucas. Vamos a ir a Lucas 1, vamos a leer del versículo 26 en adelante. Leemos la palabra en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Vamos a ir al Evangelio de Lucas, capítulo 1, el versículo 26 en adelante. A los 6 meses, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David. La virgen se llamaba María. El ángel se acercó a ella y le dijo: Te saludo, tú has recibido el favor de Dios. El Señor está contigo. Ante estas palabras, María se perturbó y se preguntaba qué podría significar este saludo. No tengas miedo, María, Dios te ha concedido su favor, le dijo el ángel. Quedarás encinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre, y su reinado no tendrá fin. ¿Cómo podrá suceder esto?, preguntó al ángel. Puesto que soy virgen, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así, el santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. Amén. Dios añada más bendición a su palabra. Es muy bonito venir a la casa del Señor y salir un poco de la información secular, ¿verdad? Cuando llegamos nosotros a este tiempo de celebrar la Navidad, lo primero que nos venía a la mente cuando no conocíamos de Cristo era el mall, la compra, los regalos, el mejor árbol, ¿verdad?, de la familia. Nos poníamos a pensar, mirábamos el árbol que tenía el primo, el hermano, y nos poníamos enfocados a querer agarrar uno más grande, más frondoso, con más luces, ¿verdad? Porque no conocíamos el verdadero significado de la Navidad. Pero ahora que nosotros estamos en Cristo, conocemos de que todas esas cosas son cosas temporales. Y lo único que permanece para siempre es el sacrificio que el Señor hizo por salvar tu vida, por la salvación tuya, por la salvación mía. Amén. ¿Están conmigo hasta acá? La palabra Navidad no aparece en la Biblia como tal, Navidad, no. Pero la palabra Navidad significa nacimiento. Al decir nacimiento se relaciona, ¿verdad?, con el nacimiento del Señor Jesucristo. Con el nacimiento del Señor Jesucristo. Amén. Entonces, ¿qué pasa en este caso? Cuando nosotros decimos nacimiento, ¿verdad?, no hay una fecha exacta que diga en la Biblia que nació el Señor Jesucristo, pero Dios lo permitió de esa manera para que nosotros pudiéramos adorar y celebrar la salvación cualquier día del año. Cualquiera de los 365 días del año, usted tiene que adorar al Señor. Amén, ¿están de acuerdo? Porque si aparecía el día exacto, Dios conoce el corazón de nosotros como humanos, como hombres, ¿verdad? Y nos vamos a enfocar en que, el día del Señor es el 15 de septiembre, octubre, ¿verdad? No se sabe. Según los estudiosos dicen que por ahí a mitad del año, del mes sexto, séptimo, pero hay una fecha, es lo más importante, que lo celebramos en esta fecha, en diciembre, y damos gloria a Dios por eso, porque celebramos otras cosas que son de mucho menos importancia, y sin embargo este es un día tan importante que debemos estar gozosos, contentos, porque hay una fecha para poder homenajear, celebrar y honrar a nuestro Señor Jesucristo. Dios permitió que no hubiera escrito en la Biblia una fecha porque quería que nosotros recordáramos
el día en que fuimos salvos no es un día específico. El Señor pudo haber nacido en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. Pero el Señor lo dejó abierto para que nosotros adoráramos cualquiera de esos 12 meses del año. ¿Están conmigo? Dice en Oseas 4:6, mi pueblo ha perecido por falta de conocimiento. Y qué bueno que estemos aquí porque estamos aprendiendo. Como acaba de decir la pastora hace unos minutos, tenemos que siempre, cada reunión, la palabra de Dios tiene que ser el punto importante. Por eso es necesario que todos entendamos el verdadero significado de la Navidad. Quedó bien claro en la última presentación que vimos. No son los regalos, no es el árbol de Navidad, la comida que es tan rica tampoco lo es, la música es el nacimiento, celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Al inicio de la creación, para hacer un enlace entre lo que es el Antiguo Testamento y cuando vino el Señor Jesucristo y hizo esa división en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Cuando decimos antes de Cristo y después de Cristo. Cuando volvemos a Génesis 6, versículo 5, habla que el Señor hizo algo por la humanidad. Cuando llegó hasta la altura de su trono el pecado, dice que la humanidad se volvió tan perversa que el Señor no soportaba y llegó a un punto en donde se arrepintió de haber creado al ser humano. La palabra lo dice. Se arrepintió de haber creado al ser humano y para acabar con él y acabar con todo ese pecado, permitió que hubiera un diluvio, el cual inundó toda la tierra y fue salvada únicamente un hombre junto a su familia. Ustedes conocen la historia, estoy hablando de Noé. El pecado fue tan alto, ¿verdad?, que llegó hasta el colmo del Señor. Pero hay algo bien importante. Cuando vamos al mismo inicio, en Génesis 9, el Señor hace una promesa, un pacto con este mismo personaje llamado Noé. Y promete que nunca va a destruir de la misma manera a la humanidad ni a la tierra. Que no va a volver a mandar un diluvio sobre la tierra, ¿verdad? Porque se arrepintió, le dolió lo que había hecho, pero es un Dios de justicia, así también como es un Dios de misericordia. Entonces dice que cuando vamos a Génesis 9, en el capítulo 9, versículo 11, habla de que hizo un pacto que no iba a destruir más la humanidad de esa manera. Pero ¿qué pasa? Como acabamos de leer en Isaías, el versículo con la pastora Juani, 700 años antes de que naciera Cristo, la maldad estaba en el mismo nivel que en tiempos de Noé, ¿verdad? Y el Señor Dios estaba mal por el pecado de la humanidad, pero como es un Dios que no rompe sus promesas y prometió que no iba a volver a destruir la humanidad de la misma manera, buscó, ideó un plan celestial de cómo rescatar al hombre para no tener que volver a destruirlo. ¿Están conmigo hasta ahí? Estamos en Navidad y a lo mejor dice, pero ya llegamos a Génesis, nos brincamos desde el nacimiento del Señor Jesucristo hasta Noé, pero es una conexión para que vean el amor de Dios tan grande. No quería destruir nuevamente al hombre y ideó esta estrategia para poder redimir, para poder salvar al hombre. ¿Okay? Dice que el pacto que hizo Dios con Noé fue de que no iba a volver a destruir la humanidad. Y llegó, el hombre volvió a fallar. Podemos ver todo lo que pasó, los descendientes de Noé, luego pasó lo de la Torre de Babel, se poblaron las naciones, y así sucesivamente hasta que llegó a la descendencia de Abraham. Ya conocemos Abraham, Isaac, Jacob, toda esa historia no vamos a entrar porque ya la conoce. Hasta que llegamos al tiempo que la humanidad le falló nuevamente al Señor y necesitaba algo que pudiera pagar ese precio tan grande por el pecado, ¿verdad? La humanidad estaba quedando en manos de Satanás, se estaba perdiendo por tanto pecado y Dios necesitaba en ese tiempo salvarnos. Para esa época, los sacerdotes, ¿verdad?, del pueblo de Israel
hacían un estilo de expiación por los pecados del hombre. Por ejemplo, usted cometía un pecado, llegaba de acuerdo al pecado. Era el hombre que lo hacía así, pero Dios no tiene un pecadómetro para medir cuál pecado es pequeño y cuál pecado es grande. Dios pone en la misma lista al que se robó una gallina como al que asaltó al banco, ¿verdad? Para Dios pecado es pecado. Ahora, ¿qué pasó en ese tiempo? Los sacerdotes ofrecían un sacrificio expiatorio para librar al hombre del pecado, como para pagar el pecado que el hombre había cometido. Entonces, ¿qué pasa? Cometían un pecado, llegaban con tórtolas de paloma, llegaban con un cordero, llegaban con un buey, y así, de acuerdo al pecado que había cometido y de acuerdo a la ofrenda que llevaba, quedaba limpio por cierto tiempo. Pero si volvía a fallarle a Dios, nuevamente tenía que regresar con un buey, un cordero, una gallina o unas tórtolas de paloma. Pero ese tiempo el pecado era tan grande, como les iba diciendo, que ningún buey, ningún cordero, nada podía cubrir el pecado tan grande que el hombre estaba cometiendo. Entonces es donde entra el plan de Dios, ese plan de redención y de justificación, donde Él vino y decidió en su plan celestial, ¿verdad?, venir a la tierra encarnado en su Hijo Jesús. ¿Están conmigo hasta acá? Qué bueno que me están entendiendo. Esto ya se está poniendo bueno. Usted no vino aquí a perder su tiempo. El Señor tiene una palabra para usted. Y los que no entendían el verdadero significado de Navidad, ahora van a poder salir de aquí y compartirlo con los que todavía están en oscuridad. Hay dos puntos muy importantes que tiene que entender antes de que usted asimile y comprenda cuál es el verdadero significado de la Navidad. En lo que les acabo de contar de la expiación del pecado, de la forma como lo hacían tradicionalmente hace muchos años antes del nacimiento del Señor Jesús. Dos puntos importantes, diga conmigo: encarnación y reconciliación. Para reencarnación vamos a ir, quiero que me acompañe en Filipenses 2, del 5 al 11, va a aparecer en la pantalla. Vamos a ver qué se refiere respecto a encarnación. Filipenses 2, versículo 5 en adelante. Vamos a leer hasta el 11. Me da un amén cuando lo tenga. Ahí está en la pantalla. Dice: la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos, y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta el sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Gloria a Dios. Dios es bueno y Dios tiene grandes planes, y entre los planes que Él tiene está ese plan de encarnación. Dice de que pudo haberse quedado allá en el trono y desde allá juzgarnos, pero decidió elaborar ese plan de redención y necesitaba venir a la tierra encarnado. Vamos a hablar más adelantito acerca de ese término, encarnación. Y reconciliación es acerca de lo que estábamos hablando. La gente pagaba un precio para limpiarse de los pecados, pero la reconciliación con Cristo fue de una sola vez y para siempre. Amén. Vamos a ir Romanos capítulo 5, versículo 6 en adelante.
Romanos capítulo 5, versículo 6 en adelante, hablando acerca de la reconciliación. A la verdad, como éramos incapaces de salvarnos en el tiempo señalado, Cristo murió por los impíos. Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros, y ahora que hemos sido justificados por su sangre, con cuánta más razón, por medio de él, seremos salvados del castigo de Dios. Eso se le llama reconciliación. No estamos hablando de cualquier reconciliación. Estamos hablando de un precio que Dios está pagando para que nosotros podamos ser reconciliados con él. No podíamos estar ante su presencia ni conectar con él. No podíamos nosotros ser dignos ni siquiera de comunicarnos en una oración, porque era tanto el pecado que no permitía nuestra naturaleza acercarnos a comunicar con el Señor. Pero Dios, en su gran misericordia, dice de que permitió que hubiera una reconciliación. ¿Usted entendió estos dos puntos de los cuales hablamos? Amén. Eso quiere decir que está listo para escuchar cuál es el verdadero significado de la Navidad. ¿Está listo? El verdadero significado de la Navidad, dice: la Navidad es la celebración del momento histórico en la cual Dios vino a la tierra en la persona de su Hijo amado Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Para reconciliar con él al hombre pecador mediante su muerte sustitutiva en la cruz. Cuando habla de una muerte sustitutiva en la cruz, es que a quien le tocaba estar en esa cruz era a ti, era a mí, era a todos nosotros, porque ninguno éramos dignos de ser salvos, ¿verdad? Por eso una muerte sustitutiva, el Cordero Divino, el Cordero de Dios, tomó el lugar que a nosotros nos pertenecía en la cruz para que nosotros fuéramos salvos y tuviéramos vida, y no cualquier vida. Dele un aplauso al Señor si está entendiendo. Amén. Gloria a Dios, es para ti, Señor. Pues Dios en su gran amor eligió venir a la tierra y pagar la penalidad suprema por el pecado del hombre, que fue la muerte por crucifixión, la cual hizo posible que el pecador tuviera una relación nuevamente con Dios mediante la fe en la muerte de su Hijo Jesucristo. Por eso dice que por fe somos salvos. Usted cree en la muerte del Señor Jesucristo, que vino para salvarlo a usted, usted ya es salvo. Dice que somos salvos por creer en la muerte del Señor Jesucristo, ¿verdad? Que vino para salvarnos. Amén. Y hay muchas cuestiones, como hemos preguntado antes de ser cristianos, o personas que nos conocen, tenemos amigos, compañeros de trabajo, vecinos, familia, y que piensan que nosotros los cristianos somos aburridos. ¿A cuánto les ha pasado eso? Recién se convirtieron, ¿verdad? Como que fue una plaga que le pegó y empezaron las personas hasta dejar de contestarles el teléfono muchas veces. A mí me pasó. Porque pensaron de que si seguían en amistad conmigo, toda su diversión se iba a acabar. Y yo sé que a algunos les pasó lo mismo, ¿verdad? Y el Señor trabaja en nuestras vidas de esa manera. Ahora, y en ese tiempo de transición, cuando estábamos escogiendo, ¿verdad?, el mejor camino correcto, que era seguir a Jesús, entramos en un tiempo de confusión en donde realmente dijimos: ¿valdrá la pena? Muchos perseveraron y son los que estamos aquí sentados. Muchos simplemente conocieron, empezaron, y la convicción, no permitieron que la convicción tocara su corazón de la misma manera que tocó el corazón tuyo, ¿verdad? Pero Dios es un Dios de tiempos y de tiempos perfectos. A lo mejor no era el tiempo, pero Dios sembró una semilla y esa semilla va a parar hasta que dé frutos. Amén. Y la pregunta, una de las preguntas que nos hacíamos, o las personas que no conocen de Dios nos hacen: ¿un cristiano puede celebrar la Navidad?
¿Ustedes qué creen? ¿Verdad que sí? Sí podemos celebrar la Navidad, estamos vivos y estamos aquí porque alguien pagó un precio para que nosotros pudiéramos estar aquí y poder celebrar. Dice, nadie te regala algo para que tú seas o estés triste, es para que lo disfrutes. Y el Señor nos dio una salvación, nos dio vida en abundancia, y eso tenemos nosotros que mostrarlo al mundo, porque con tu testimonio, tu estilo de vida, otra persona puede acercarse a los pies de Cristo. Amén. Amén. Dios es el primero, pero tú eres la herramienta que Dios va a usar para tocar el corazón de algún inconverso. ¿Podemos celebrar la Navidad? Claro que sí podemos celebrar la Navidad. Como dije al principio, Oseas 4:6 dice que el pueblo pereció por falta de conocimiento. Y la Biblia nos habla de muchas formas en que nosotros podemos ser bendecidos al momento de celebrar. Cuando vemos en Romanos capítulo 14, versículo 5 en adelante, si quiere buscarlo, ¿verdad? El apóstol Pablo le habla a las iglesias que se estaban desarrollando ahí en Roma. Esas iglesias que se estaban desarrollando ahí en Roma y pasaban por problemas similares a esto, porque la gente empezaban con cuestiones, ¿verdad? Donde los judíos celebraban de una manera, guardaban algunos el sábado, los gentiles no guardaban el sábado y pensaban que eran más espirituales los que lo guardaban que los que no lo guardaban, y así sucesivamente tenían ese conflicto de ideas. Y el apóstol Pablo les exhortó y les habló y les dijo que tengan esa libertad en el espíritu. Ojo, cuando habla de una libertad en el espíritu, no está hablando de tener un libertinaje, está hablando de libertad en el espíritu, libertad en Cristo Jesús, porque fue Cristo Jesús el que pagó el precio para que tú y yo fuéramos salvos. Dije Romanos 14, del versículo 5 en adelante. Dice la palabra del Señor, a quien considera que un día tiene más importancia que otro. Hay quienes consideran que un día tiene más importancia que otro, pero hay quien considera iguales todos los días. Cada uno debe estar firme en sus propias opiniones. El que da más importancia especial a cierto día lo hace para el Señor. El que come de todo, come para el Señor y lo demuestra dándole gracias a Dios. El que come para el Señor, el que no come para el Señor se abstiene y también da gracias a Dios, porque ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni tampoco muere para sí. Si vivimos para el Señor, o si para el Señor vivimos, si morimos para el Señor morimos. Amén. Él está diciendo que si usted hace algo con esa convicción y lo hace para el Señor, eso quiere decir que usted tiene esa libertad de disfrutar, de celebrar como usted siente en su corazón hacerlo. No tiene que hacerlo de la misma manera que lo hace su hermano, su hermana, ¿verdad? Siempre y cuando usted esté consciente de que lo está haciendo de una manera que no desagrada al Señor. ¿Están conmigo hasta ahí? Vamos a Colosenses 2:6. Vamos a ver si lo encontramos. Colosenses 2:6. Cuando vamos a Colosenses 2:6, el Señor también ahí a través del apóstol está hablando que nadie tiene que juzgar al otro, ni nadie tiene que juzgarnos, ¿verdad? Dice la palabra del Señor: por eso, de la manera que reciben a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él, arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe como se les enseñó y llenos de gratitud. Cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, la que está de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Wow. Dice de que nosotros
no tenemos que juzgar, pero tampoco que nos juzguen. Simplemente Dios nos dio el don del libre albedrío, y usted en su corazón sabe cuando está haciendo algo inapropiado y también sabe cuando está haciendo algo que agrada al Señor. Y Dios está viendo todo eso, está viendo su madurez espiritual, está viendo el testimonio que está dando a las personas que a lo mejor están observándote. Nosotros fuimos creados para la alabanza, para la gloriosa alabanza, para alabar la gloriosa alabanza del Señor, para glorificar al Señor. Dice que fuimos creados para glorificarlo. Efesios 1:6 lo dice claramente. Y nosotros, si fuimos creados para alabar al Señor, eso quiere decir que tenemos que alabar al Señor, ¿verdad? Entonces tenemos que estar alegres, podemos celebrar. La Biblia nos está diciendo que podemos celebrar la Navidad. Los ángeles celebraron la Navidad. Cuando nosotros vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 2, 13, podemos ver de que cuando el niño Jesús nació y estaba en brazos de su madre María, dice la palabra que los ángeles hicieron una fiesta en el cielo, que alabaron y adoraron al que había nacido, que era Dios encarnado en su Hijo. Dice que celebraron. ¡Wow! Entonces, ¿por qué nosotros no podemos celebrar la Navidad? Wow. También tenemos que estar alegres y celebrar el nacimiento del Señor Jesucristo. Lucas 2:20 nos relata también que los pastores celebraron la Navidad. Cuando ellos entraron a la casa y vieron al niño nacido, tal como se les había dicho en la palabra, dice que ellos se postraron y celebraron, adorando y alabando al recién nacido, que era Cristo Jesús. Amén. Celebraron la Navidad. Eso quiere decir que nosotros podemos celebrar también la Navidad, o sea, el nacimiento del Señor Jesús. Y una más, lo leyó la pastora hace poco, los sabios del oriente o los reyes magos. Cuando vamos a Mateo 2:9 aparece la historia, dice de que llegaron siguiendo la estrella, y donde la estrella se detuvo, entraron a ese lugar y estaba María cargando al bebé, y que ellos se postraron y abriendo sus cofres ofrecieron adoración, dándole oro, incienso y mirra. La pastora hizo una bonita explicación acerca de los regalos que recibió el Señor Jesucristo. De ahí viene que no es malo dar regalos en Navidad, ¿verdad? Usted puede dar un regalo, pero no piense que eso es más importante que el que le dio la salvación. ¿Está entendiendo? ¿Amén? Usted puede tener un árbol de Navidad hermoso como el que está allá atrás, pero no piense que es lo más importante de la Navidad. Puede vestirse de rojo, de verde, de blanco, andar con luces y todo, pero no piense que ese es el objetivo principal de la Navidad. Porque el objetivo principal de la Navidad es celebrar el nacimiento del que nos trajo vida eterna, del que salvó nuestra vida porque no éramos merecedores. Pero el Señor, en su infinita gracia y misericordia, se acercó al ser humano de la manera en que lo podía hacer, encarnado en su Hijo Jesucristo, para que viniera a morir y pagara por los pecados de cada uno de nosotros. ¿Amén? ¿Están entendiendo? ¿Cuál es el verdadero significado de la Navidad? Cristo Jesús, amén, porque Él vino a darnos vida, vino a rescatarnos de la muerte, y por eso leímos que el Señor, como en su santidad, nació a través de una virgen llamada María, y ese bebé no quedó como un bebé, sino que creció haciéndose hombre hasta llegar a pagar el precio en la cruz para darnos vida y vida en abundancia. Amén. Este es el tiempo en donde nosotros, hermanos, le damos gracias a Dios por el sacrificio que hizo en la cruz por salvarnos. Amén. Navidad, usted comparta con sus vecinos,
con sus amigos, compañeros de trabajo, ¿verdad? El verdadero sentido de la Navidad. Comparta con ellos comida, tamales, pupusas, arepas, todo lo que sea, ¿verdad? De cada país típico. Es muy sabroso. Pero también lo mejor es poder sembrar en el corazón de ellos, aparte de alimento y alegría, sembrar la verdad. Amén. Compartirles de Cristo, compartirles de que si tiene vida es porque hubo alguien que pagó el precio para que pudiera vivir. Nos ponemos de pie en este tiempo, le damos gracias al Señor porque el Señor ha sido bueno. Y su misericordia ha sido para siempre. Lo que el Señor Jesucristo hizo, lo hizo por amor. Y cuando vamos a Juan 3:16 se explica todo el significado de Navidad. Es tan hermoso porque el Espíritu Santo se mueve en Navidad, hermano. Hay personas que por alguna razón se distanciaron de tu vida y son tocados por el Espíritu Santo para que en estas fechas se acerquen y nuevamente esa relación se restablezca. Van a haber personas a lo mejor que vas a tener que hacerles una llamada. El Señor está poniendo el Espíritu Santo en tu corazón en este tiempo. Si es necesario, llamarle a alguien, compartirle de Cristo, reconciliarte con algún familiar, reconciliarte con tu cónyuge, con tus hijos, con tus padres. Esta Navidad el Señor la usa para hacer milagros. Y nosotros tenemos que confiar que al Dios al que le servimos está escuchando las peticiones de nuestro corazón. Juan 3:16 dice: porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, más bien tenga vida eterna. Amén. Oramos al Señor en este tiempo. Si usted tiene una petición, aproveche este tiempo. Yo puedo sentir el mover del Espíritu Santo en este lugar. Puedo sentir el espíritu de Navidad, ¿verdad? Moviéndose en este lugar, en el templo, en los corazones de cada uno de ustedes. Y el Señor quiere hacer grandes cosas. Y si el Señor te ha prometido algo, lo va a cumplir. Este es el tiempo, así como Dios hizo en aquel tiempo un pacto con Noé, tú haz un pacto con el Señor. Haz una resolución para este año nuevo. Habla con el Señor. Pon tus planes en sus manos. Entrégale tu corazón. Aquí estamos los pastores y ministros para poder orar por tu vida. Si te has distanciado del Señor, es el tiempo en que quieres reconciliarte. Acércate aquí al altar o levanta tu mano en el lugar donde te encuentres, para que podamos orar por ti. Hay alguien que ya pagó el precio. Ya la deuda está pagada. Ya solamente nos queda ser obedientes y creer que el Señor Jesús tiene el control de nuestras vidas.